conectando todavía, pero... Fenomenal. Bueno, pues entonces empezamos, sí, para respetar los tiempos lo más posible. Y en primer lugar, pues yo lo que quiero, bueno, me presento, soy Luis Noé, soy el director de IPEX. Me acompañan aquí también por parte del equipo de IPEX personas del departamento de programas y del departamento de vinos. Ahí veis también a Quintín y a Conchi que están conectados. Y quiero empezar por agradecer la participación de las empresas, de las bodegas que estáis asistiendo a este webinar y también de las que lo podréis ver posteriormente cuando lo publiquemos, porque al final estamos aquí para poner en marcha una iniciativa que va dirigida a vuestras empresas. También quiero agradecer muy especialmente la participación de mi compañero Ramón Lara, director general de Agenda 2030, que ha estado, digamos, dispuesto desde el primer momento para participar en esta iniciativa y hoy también nos va a contar cuál es la labor que desarrollan desde la Dirección General y también iniciativas que están poniendo en marcha y en particular lo que han también lanzado, que es un distintivo de mejores prácticas en consumo para las empresas de Castilla-La Mancha, y nos va a poder hablar de todo esto, de todo lo que se está haciendo desde el gobierno regional en materia de, pues eso, de alineamiento con los ODS de la Agenda 2030. También tenemos con nosotros, y quiero agradecer su participación, a dos personas del equipo de AENOR. Por un lado está Antonio Contreras, que es director territorial de AENOR en Castilla-La Mancha, y también está José Magro, que es el gerente de sostenibilidad en AENOR, y ellos nos van a hablar sobre lo que son los procesos de certificación en dos líneas, que son, por un lado, la certificación en huella de carbono y Wineries for Climate Protection, que es, digamos, las dos certificaciones en las que vamos a trabajar más a partir de la jornada de hoy y en el programa que vamos a poner en marcha y que también os vamos a contar después. De hecho, lo va a contar Emilio González, director de Ingenia. Es una consultora especializada en temas de sostenibilidad. Además de Emilio está también Isabel, que forma parte también de la empresa. Y ellos, como os decía, nos van a contar más en detalle acerca del programa que vamos a poner en marcha, que es un nuevo programa de sostenibilidad aplicado o dirigido específicamente a bodegas y que vamos a lanzar a raíz de esta jornada de hoy. En este programa queremos incorporar la participación de 15 bodegas y va a contar, por un lado, con formación teórica grupal para todas las bodegas que queráis asistir y participar, y luego va a haber asesoría personalizada de forma individual para la preparación de lo que serían las certificaciones a las que antes hacía mención, de huella de carbono y la de Wineries for Climate Protection. A partir de ahí, pues, podremos también resolver cualquier duda que podáis tener. No me quiero extender demasiado, pero sí me gustaría decir que dentro de lo que es la nueva estrategia de internacionalización de Castilla-La Mancha, que hemos puesto en marcha en 2021, la sostenibilidad es uno de los 4 objetivos principales que nos marcamos para los próximos 4 años. Y por ello hemos decidido poner en marcha iniciativas como esta y hacerlo de manera transversal. Hemos empezado con este primer programa dirigido a bodegas, pero nuestro objetivo es replicar este planteamiento en todos los sectores exportadores de la región, de modo que ayudemos a enfocar o que las empresas pongan, digamos, también su dedicación a todo lo que tiene que ver con la incorporación de la sostenibilidad como un factor más de competitividad y también permitiendo que las empresas os adaptéis a los estándares que existen cada vez más en mercados internacionales y que son, pues, también cada vez más exigentes. También observamos que los mercados internacionales cada vez buscan productos que sean medioambientalmente más sostenibles y los propios compradores, todos, yo creo que ya tenemos cada vez más despierta esa sensibilidad de buscar productos con certificaciones y con garantías también que por ejemplo, nos den información de que se está reduciendo huella de carbono. Incluso también el tema de COVID-19 ha despertado esa sensibilidad de nuevo a que la sostenibilidad sea un criterio decisorio y que enfoque hacia preocupaciones que cada vez son más claras respecto a la salud, el bienestar o el respeto al medio ambiente como factores también decisivos de compra. Y no me quiero olvidar tampoco de que hay una cuestión que va a ir dirigida en el ámbito de la aplicación de los fondos europeos, y es que el enfoque de esos fondos a lo que son mejora de las explotaciones va a ir muy vinculado también a todo lo que es reducción de huella de carbono y mejora de la sostenibilidad. Por todo esto, y desde nuestra responsabilidad como administración, y en este caso como Instituto de Promoción Exterior en el ámbito de la internacionalización, queremos, como decía, enfocar el esfuerzo
hacia este área de la sostenibilidad y ayudar a las empresas a que podáis dar pasos en esa dirección y con ese enfoque, además de por criterios éticos y por criterios de mejora de nuestras industrias, que veamos también la oportunidad en que la sostenibilidad se incorpore como un factor de oportunidad en los mercados internacionales y que a partir de ahí se abran nuevas oportunidades de negocio que sin duda están ahí y cada vez van a tener más peso. Y sin más, yo no me extiendo y quiero ceder la palabra en este caso a mi compañero Ramón para que os hable de lo que están haciendo desde la Dirección General y sobre esta iniciativa que os decía del nuevo distintivo que se ha puesto en marcha. Todo tuyo, Ramón. Gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Luis, porque además esta introducción que has hecho me abre mucho ya el camino. Ya has dicho algunas cuestiones que yo tenía pensado decir y que no voy a repetir. La verdad es que en esa introducción que encuadramos pues esta videoconferencia, esta reunión informativa, pues lo que ha dicho Luis, pues lo asumo y ahorro tiempo y somos eficientes, ¿no? Yo creo que lo ha dejado muy, muy claro. Mi papel hoy aquí, bueno, pues es contaros que en Castilla-La Mancha, pues desde el año 2017 se viene trabajando en la Agenda 2030, ya se tiene pues una comisión que regula cómo se tiene que hacer el informe de progreso, no me voy a detener en estas cuestiones, pero a partir del 2019 hay un impulso mayor, se crea la Consejería de Desarrollo Sostenible con direcciones generales como la de Economía Circular, que comentaba antes Antonio, y hay una dirección general también de Agenda 2030 y Consumo, ¿vale? En una consejería donde tiene las competencias en energía, con todo el tema de transición energética, en telecomunicaciones, también de cohesión territorial, la digitalización, yo creo que son cuestiones clave y muy importantes. Y para que me entendáis, pues que no ha sido la clásica separación agricultura-medio ambiente, ¿no? Esta consejería tiene otras muchas competencias muy transversales, incluidas las de industria, que no se confunda tampoco con la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, que a veces se nos confunde. Y bueno, pues en este contexto la Dirección General de Agenda 2030 está trabajando pues en todo lo que tiene que ver primero con el informe de progreso que estamos obligadas las comunidades autónomas, una Agenda 2030 que es un acuerdo histórico de hace ya pues 6 años, el 25 de septiembre, 192 países pues, deciden bueno, pues, que no pueden seguir consumiendo el planeta. Hoy las noticias nos dicen que se les va a exigir también a los países que no pueden dejar de ese compromiso por la sostenibilidad ambiental, social y, por supuesto, económica, ¿no? Desde el punto de vista que ha comentado Luis, que son una oportunidad. Yo no sé si ya teníais conocimiento de la Agenda 2030, si después de mi exposición alguien quiere que comente alguna cuestión más, pues bueno, deciros que son 17 objetivos de desarrollo sostenible y pues hay objetivos, no es que sean más importantes que otros, pero hay, pues, bueno, por ejemplo, hambre cero, reducción o eliminación de la pobreza. Vosotros y vosotras que estáis en un sector como es el agroalimentario, pues tenemos el gran reto de ser más sostenibles y de producir más alimentos. Cuando tenemos un 40% de los alimentos se están tirando a la basura por parte de los consumidores, también en la producción y en la transformación hay un porcentaje importante de pérdidas y hay un reto importantísimo y yo creo que el sector agroalimentario es en este sentido clave y además es un sector que invierte mucho en tecnología y en investigación, con lo cual habla muy bien del sector, a pesar de que pues en algún determinado momento se le pueda, bajo nuestro punto de vista, injustamente acusar, ¿no? En cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, que no es uno de los sectores que más lo hace. Simplemente se trata de saber que tenemos que ser más eficientes en el uso de nuestros recursos, de que tenemos que ser más sostenibles y que la sostenibilidad empieza, evidentemente, por una producción, como digo, pues que cuide al planeta. En este sentido, estas jornadas, yo creo que desde el punto de vista, y ahora me quito el gorro de la Dirección General de Agenda 2030 en sí,
para hablaros desde el punto de vista de consumo, nosotros en Castilla-La Mancha, mi experiencia, por ejemplo, con el sector del vino fue una invitación que recibí a una jornada de Agenda 2030 que organiza una denominación de origen de aquí de nuestra región, y me quedé pues gratamente sorprendido, ¿no? Donde la denominación de origen tiene la Agenda 2030 como estrategia de empresa. Lo digo así de claro y así les conocí. Bueno, pues esa invitación luego pues hizo que no solamente la denominación de origen, sino que alguna de sus bodegas, precisamente, y esto lo comenté en reuniones con Luis, por ser, no sé si todavía es la única, pero sí que fue la primera denominación de origen en España que midió su huella de carbono. No sé si lo podemos decir, Luis, no creo que haya ningún problema en hablar de la denominación de origen de UCLES, que es una denominación de origen de aquí, de nuestra comunidad autónoma. No sé si sigue siendo la única, pero sí ha sido la primera en medir su huella de carbono, y todo esto lo traduce en oportunidades, en oportunidades de comercio, donde ellos tienen la sostenibilidad como ADN, empezando, y me encanta que en las reuniones que mantengo con ellos es que la sostenibilidad empieza primero por ser sostenibles económicamente, y eso tiene que ver con adaptarse al terreno donde está. La bodega está en un pueblo de menos de 1000 habitantes, en la provincia de Cuenca, ¿no? Que además es una de las provincias donde nuestro reto demográfico, pues, están fijando población, tienen salarios y trabajos decentes, estabilidad, y tienen el agua que tienen, o sea, se adaptan a las situaciones climatológicas, por no enredarme, ¿no? Y además están también tienen la certificación de Wineries for Climate Protection, ¿no? Bueno, pues todo ello, estas dos cuestiones y esta jornada nos dio pie a conocerles y a informarles de este distintivo que hoy yo quiero presentaros en esta reunión. Nosotros desde la consejería tenemos muy claro que hay que producir y consumir de manera sostenible, pero también tenemos que en nuestra labor de sensibilización hacia un consumo responsable necesitamos también informar de aquellas empresas que están produciendo o comercializando con criterios de sostenibilidad. Y aquí son muy claros, con una cuestión de tener una responsabilidad y de contribuir a una responsabilidad social corporativa. En este sentido, pues desde finales del 18, aunque no se pone en práctica hasta el 2019, pues elaboramos un decreto de mejores prácticas en consumo que tiene un amplio espectro de cuestiones a valorar, es decir, desde una empresa que pueda gestionar o un restaurante que pueda estar donando o redistribuyendo alimentos a través de una entidad y está contribuyendo a la reducción del desperdicio alimentario, a una bodega de una denominación de origen de nuestra región que está produciendo y comercializando y tiene estas dos certificaciones, ¿no? Bueno, pues esta bodega tuvo esas certificaciones y luego nosotros, sin quererlo, le generamos... no es que no lo quisiéramos, que sí que tenemos ese objetivo, pero quiero decir que no lo podemos controlar. Bueno, pues tuvo una repercusión en medios de comunicación tremenda, en la televisión regional, cadenas de radio, es decir, que podemos contribuir con el distintivo a mejores prácticas en consumo a esa responsabilidad social corporativa de las empresas. Y bueno, pues nuestro objetivo pues, es mejorar esa competitividad de las mismas, ofrecer productos de calidad de nuestra región. Ahí vamos de la mano de la Consejería de Agricultura y sobre todo pues, de alguna manera certificamos pues, de cara a los consumidores y consumidoras de nuestra región pues, que se están haciendo un consumo responsable, ¿no? Y todo ello también pues, buscando la excelencia de nuestras empresas. Así que, bueno, yo sí sé cómo puedo compartir, porque uno de los objetivos que yo tenía hoy, claro, es en compartir pantalla, Luis, donde puedo compartir algún documento. Sí, directamente ahí. Bien. Bueno, este es nuestro distintivo de mejores prácticas en consumo en Castilla-La Mancha, ¿vale? Es un distintivo que está regulado por un decreto que tiene además una comisión que os voy a recordar, tengo que echar mano de los apuntes. Hay
representación del sector empresarial, hay 2 personas, también de los consumidores también hay otras 2 personas, por parte de la consejería está un técnico y en este caso yo, y también hay una representación un poco del tercer sector o de personas consumidoras más vulnerables de la región. Nosotros en Castilla-La Mancha tenemos un portal de consumo que se llama Consumo castillalamancha.es. Si veis en toda esta información que puede haber en ese portal de consumo, hay una pestaña de distintivos, ahí tenemos también otros, pero en este sentido el de mejores prácticas en consumo es el que yo os quería hoy presentar y deciros que, pues que tiene una tramitación muy sencilla, muy fácil, podéis pinchar aquí y podéis ver que está abierta la convocatoria durante todo el año. Y pues en cuanto a los criterios, tenéis la solicitud y tenéis el documento en sí que lo regula, ¿vale? Pero también os quería comentar que nosotros el distintivo lo promocionamos, o sea, aquí en nuestra página web, conforme se suele realizar la comisión, puesto que está abierto todo el año, se suele reunir cada 3 meses, más o menos 2-3 meses, en el momento que hay solicitudes. Evidentemente no está cerrado tampoco, no tienen por qué ser empresas, pueden ser entidades sin ánimo de lucro, y nosotros le estamos dando publicidad a todos los distintivos en mejores prácticas al consumo que se están concediendo, que por cierto falta la última remesa que la comisión se celebró y se adjudicó el pasado mes de septiembre. Ni qué decir tiene que el distintivo en el momento que es concedido evidentemente está para la promoción de la propia empresa, lo puede utilizar y usar como responsabilidad social corporativa dentro de su propio marketing de empresa. Este distintivo tiene una validez de 3 años. A los 3 años tendríamos que ver si la empresa o nosotros hemos visto alguna cuestión por la cual se deba de renovar o no. Evidentemente nuestros inspectores también vigilan el cumplimiento de los motivos que dieron pie a este distintivo. Y por mi parte no mucho más. Yo creo que si las empresas que estáis hoy aquí estáis trabajando en esta certificación o en estas 2 certificaciones, eso ya es un motivo para el que el gobierno regional os reconozca esas mejores prácticas en consumo y que tiene que ver con aquellas empresas que producen y comercializan de una manera responsable. Por mi parte, no mucho más, que casi que prefiero dejar algún tiempo para si hay alguna pregunta, alguna duda o alguna cuestión. Luis, no sé cómo lo ves. No, yo creo que está estupendo y además yo creo que nos quedamos con el último mensaje de que las empresas que vayan avanzando en las iniciativas que arrancamos hoy, a su vez pueden recibir este distintivo por parte del gobierno regional que les da un marchamo más para poder distinguirse, como para lo que sirven los distintivos, valga la redundancia. Y nada más, nos quedamos por aquí, Ramón, si te parece, y después podemos atender cualquier pregunta que pueda surgir por parte de las empresas. Y damos ya la palabra al equipo de AENOR y ya vosotros repartís vuestro tiempo, Antonio. Muy bien, muchas gracias, Luis. Yo simplemente, antes de dar paso a nuestro experto en materia de sostenibilidad, Pepe Magro, pues quería nada más que daros las gracias, Luis, al IPEX por contar con AENOR en un proyecto de estas características, en esta iniciativa, ahora en un primer paso para las bodegas, pero con extensión a otros sectores. Y bueno, la verdad es que está en nuestro ADN, ¿no? Participar en este tipo de jornadas, en este tipo de eventos de difusión, porque al fin y al cabo, la verdad es que el propósito de AENOR, una de las partes claves de nuestra razón de ser, realmente es la de ayudar a las organizaciones de cualquier sector, de cualquier tipo o tamaño, a identificar sus brechas de competitividad, ¿no?
y a través de nuestras soluciones de evaluación de la conformidad ayudarles a superar esas brechas, ¿no? En definitiva, pues nuestra finalidad realmente es la de generar confianza, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues daros las gracias sinceramente por hacernos partícipes con vosotros de este proyecto, ¿no? Quiero agradecer también la presencia de Ramón Lara, director general de Agenda 2030. Ramón, muchas gracias por estar aquí con nosotros también apoyando este tipo de proyectos. Un placer verte desde este tiempo de pandemia. Volverse a encontrar contigo en un evento es un placer, ¿no? Agradecer también a Ingenia su apuesta por un trabajo siempre de rigor y de calidad en este tipo de materias, siempre como eje fundamental, ¿no? al apoyo de la consultoría y del desarrollo de estos proyectos. Y por supuesto, en último lugar, aunque no por ello menos importante, pues daros las gracias a los que estáis aquí de asistentes interesados en este proyecto, en esta iniciativa. Es fundamental que esto se mueva porque, como se ha dicho anteriormente, vemos claramente que la sostenibilidad es uno de los ejes prioritarios ahora mismo de la recuperación y del crecimiento económico, ¿no? Sin más, porque vamos un pelín justos de tiempo y la presentación técnica de Pepe es importante, le doy paso y nada, reiterar mi agradecimiento a todos y el placer de estar aquí con vosotros. Muy bien, bueno, muchas gracias Antonio y muchas gracias a las personas que nos han presentado anteriormente. Gracias por la invitación, como ya te ha trasladado mi compañero. Bueno, yo durante un cuarto de hora aproximadamente voy a dejar la presentación así porque si la pongo en pantalla completa se pierde la parte de abajo, ¿vale? Así que si se ve bien y me confirmáis que se ve bien y se escucha y todo, pues avanzamos así. Decía, voy a introducir un poco las motivaciones que hay para poder entrar en este proyecto, nuestra experiencia, cómo hemos arrancado. La verdad es que me ha alegrado mucho lo que se ha comentado anteriormente de UCLES. Tuvimos la oportunidad de arrancar con ellos en la parte de carbono y en la parte que hicieron a la vez del wineries y ver como una denominación de origen con las distintas bodegas que lo componen, algunas un poquito más grandes, ¿no? Como puede ser Finca La Sacada, algunas un poquito más cooperativas, ¿no? Con otro perfil. Pero ver cómo todas evolucionan y cómo al final todas toman el estandarte de la sostenibilidad como elemento diferenciador y que además es una herramienta de mercado, pues la verdad es que se agradece mucho, ¿no? Y la verdad es que ve uno como el trabajo pues al final resulta, ¿no? y sirve para el negocio, ¿no? Porque al final es lo interesante, ¿no? La compatibilidad de la sostenibilidad con el negocio, como no podía ser de otra manera. Bueno, yo durante este cuarto de hora voy a introducir un poco el porqué de entrar en este proyecto, las motivaciones, las particularidades que tiene, las dos temáticas que son complementarias que se han trasladado, la parte de carbono, la parte de huella de carbono y la parte del wineries, ¿vale? Se ha comentado anteriormente, pero quiero insistir en algunas cuestiones que son súper relevantes ahora mismo. El eje de la sostenibilidad y yo diría que la parte ambiental probablemente ahora constituye el eje fundamental diferenciador y de exigencia por parte de los mercados y no solamente de los mercados, sino de las autoridades que regulan las condiciones de mercado, que son al final también las administraciones. No hay que olvidar el Pacto Verde, que toca transversalmente a todos los sectores, donde ahí está el objetivo de descarbonizar la actividad empresarial, que ahora comentaremos un poco qué es eso, pero el compromiso específico para el sector agroalimentario, el denominado de la granja a la mesa, que está posicionando como un elemento diferenciador, que es el de la sostenibilidad, tiene que ser el vehículo para diferenciar el producto, ¿no? Desde el primario, desde que se produce hasta que nosotros como consumidores lo recibimos. Y eso se materializa en determinadas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, las ayudas a la PAC se van a vincular a este compromiso, ¿no? Y a ese matiz de sostenibilidad. Empiezan a existir determinados requisitos legales que ayudan, ¿no? a este compromiso, por si fuera poco, ¿no? Por ejemplo, el incremento de las tasas de vertido de residuos en vertedero.
temas también relevantes. Y, por supuesto, también las ayudas transversales, ¿no?, que el Ministerio de Agricultura está dando, ¿no? El objetivo al final no solamente la reducción, llegar a ese 55% de reducción climática de emisiones de carbono en 2030, sino incluso llegar a la neutralidad, que eso ya veremos qué quiere decir, ¿no? Es un paso más allá. Se ha comentado anteriormente los fondos Next Generation y no solamente los fondos post-COVID, ¿no?, de ayuda a la recuperación, sino toda la financiación que desde ahora, con independencia de la pandemia, va a venir, va a estar supeditada a las condiciones de sostenibilidad. Los bancos no van a dar financiación si los proyectos que se quieren acometer o las compañías no son sostenibles y encima con una evidencia, ¿no?, por un tercero o de alguna manera con un respaldo por un tercero. Y en este escenario, pues el sector del vino ya lo vio con anterioridad, que hace, no recuerdo, pero 10 años, probablemente un poquito más, arrancó con la aprobación de lo que se denominó un decálogo de sostenibilidad que fue firmado en el seno de la Federación Española del Vino, que luego se tradujo en un desarrollo de un modelo de certificación que se denomina Wineries for Climate Protection, ¿no? Ese modelo que afortunadamente la Federación Española del Vino quiso contar con AENOR, con nosotros, en su elaboración, en el desarrollo técnico del modelo, en el seno del Comité de Medio Ambiente y en las primeras auditorías que se hicieron, y ahora somos evaluadores de forma periódica. ¿Qué es esto de descarbonizar? También para entender un poquito, ¿no? Pues, bueno, al final es reducir al máximo las emisiones de carbono, que se producen como consecuencia de la actividad, pero siendo compatible evidentemente con la actividad empresarial, ¿no? Eso pasa al final por una serie de etapas, ¿no? De calcular la huella de carbono, que ya se verá después técnicamente qué implica, para eso hay una serie de referencias. ¿Para qué? Para ver dónde hay mayores fuentes de emisión, que es más importante, los combustibles fósiles, estáticos, calderas, los combustibles la movilidad, las fuentes móviles, por ejemplo, todo el tema de la logística o el transporte, bueno, todo ese tipo de cuestiones, que es lo más importante para emprender acciones de reducción, ¿no?, que incluso pueden estar asociadas a temas de ecodiseño del packaging, por ejemplo, ¿no?, o otro tipo de ciclo de vida que va asociado al producto, ¿no?, a la botella. Pero no todo se puede reducir. Entonces, lo que no se puede reducir se puede llegar a compensar, ¿no? Y esa compensación tiene que ver con, de alguna manera, ese diferencial de emisiones, ver cómo se puede desarrollar proyectos, comprar créditos que al final nos provoquen esa neutralidad, ¿no?, de carbono. Ayer lanzamos el primer producto verificado como carbono neutro, fue también para el sector agroalimentario, para el sector de la leche, en este caso Central Lechera Asturiana, y por lo que estamos viendo va a ser una tendencia habitual, no solamente calcular, sino calcular para reducir y finalmente neutralizar, ¿no?, que es un poco hacia donde está yendo el mercado. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué AENOR? Bueno, nosotros tenemos presencia no solamente a nivel nacional, somos bien conocidos, sino también a nivel internacional. Eso nos da una visibilidad de hacia dónde están yendo los mercados, ¿no?, a nivel transversal. Y el tema del carbono y el tema de la economía circular, dos cuestiones fundamentales en la parte de sostenibilidad ambiental, pues de alguna manera son los ejes fundamentales. ¿Y por qué AENOR? Bueno, pues tenemos la suerte de poder contar con una imagen, una notoriedad de marca relevante, ¿no? De hecho, en algunos estudios que se han realizado, nos posiciona como el primero con una ventaja importante frente a nuestros competidores en cuanto a imagen de marca que tienen de nosotros los consumidores, ¿no? Por eso, afortunadamente, somos los elegidos para acompañarles en este camino, ¿no? Y así, compañías del sector agro como Pascual, como McDonald's, como Carrefour, eligen para acompañarles en sus comunicaciones, ¿no? Yo soy respetuoso con el medio ambiente y además esta entidad me acompaña y me lo está respaldando. ¿Por qué nosotros y qué relación hemos tenido con la Federación Española del Vino? Bueno, he comentado antes, ¿no? Hace un poquito más de 10 años nos encargó el Comité de Medio Ambiente de la Federación Española del Vino el desarrollo técnico, colaborar con ellos en el desarrollo técnico del esquema de certificación.
esto lo elaboramos durante un año aproximadamente y realizamos los primeros proyectos piloto con algunas de las bodegas pues, para probar el desarrollo, y ahora somos entidad verificadora, ¿no?, en el marco de la Federación Española del Vino. Ahora mismo creo que hay unas 30 bodegas certificadas en el Wineries for Climate Protection. 12 de ellas están certificadas con nosotros, como por ejemplo en el territorio de donde hoy nos dedicamos, Castilla-La Mancha, pues UCLES, ¿no? ¿En qué consiste el Winery? Si quiero llegar al final a la conclusión de qué relación tiene con la parte de huella de carbono para dar pie a la siguiente intervención. Bueno, pues al final la Federación Española del Vino vio cómo este modelo de certificación podía servir de referente internacional para diferenciar, ¿no?, a las bodegas en su respeto hacia ese medio ambiente, ¿no?, hacia el decálogo. Ese decálogo que incluye 10 compromisos que van desde la reducción de emisiones, edificación sostenible, energías renovables y eficiencia energética, agricultura sostenible, reducción de la huella, ecodiseño, reducción de residuos, etcétera, etcétera, 10 cosas. Pero que se entendió, y esto es muy importante resaltarlo, que el sector del vino, el sector de las bodegas en general, no era un sector que hubiera trabajado en temas de medio ambiente históricamente y que era mejor empezar de a poco. Y con esa premisa pues, se decidió arrancar y establecer el modelo Wineries solamente con 4 pilares de los 10 que incluyen el decálogo, y son los 4 pilares que están ahí identificados: reducción de emisiones, energías renovables y eficiencia energética, reducción de la huella hídrica y reducción de los residuos. ¿Por qué? Pues porque se sigue pretendiendo evidentemente, que este modelo sea un modelo para posicionar evidentemente a las bodegas en el mercado en materia de sostenibilidad, pero también un modelo para servir a las pequeñas bodegas, medianas bodegas, en general a todo el tejido, a arrancar en temas ambientales de una forma sencilla, ¿vale? Y luego explicaré un poquito qué es eso de una forma sencilla. Con lo cual, también otro de los mensajes a lanzarles es, al sumarse al proyecto, hay que quitarle hierro al asunto, de quitarle un poquito de miedo. Se trata de avanzar de a poco en esos 4 ámbitos que son los ámbitos fundamentales de la gestión ambiental de una compañía: emisiones por las razones que he comentado, energía por la relación que tiene con las emisiones, la parte de agua, importante, y la parte de residuos. El modelo está orientado a la revisión por un tercero, por AENOR en este caso, del cumplimiento de esa evolución, ¿no?, de esos parámetros, ¿no? Pero verán los distintos agentes que intervienen en este modelo de certificación. Tenemos 3 papeles. Por un lado, el propietario del esquema, el propietario del modelo, que es la Federación Española del Vino, las bodegas solicitantes, es decir, ustedes, que son los usuarios, los que tienen que dar respuesta a los requisitos, a los distintos parámetros que deben cumplirse, y la entidad evaluadora, en este caso AENOR, que somos los que ponemos los ojos a la Federación Española del Vino para que se confirme el cumplimiento de los requisitos y finalmente se pueda poner el distintivo del Winery for Climate Protection, la marca de la Federación Española del Vino, como marca identificativa de la certificación. Y esto del Wineries, aunque yo creo que ya más o menos creo que se ha podido entender, esto del Wineries for Climate Protection está relacionado con la parte de huella de carbono, porque el proyecto que se ha comentado tiene 2 hitos, ¿no? La parte de huella primero, la parte del Wineries. Pues sí, ya he comentado que los 4 pilares sobre los que se evalúa, sobre los que se certifica el Winery for Climate Protection son reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables, eficiencia energética, gestión del agua y reducción de residuos. Por lo cual, los 2 primeros tienen que ver directamente con la huella de carbono o la gestión y reducción de la huella de carbono. ¿Y cómo está pensado? Eso también es muy importante, el mensaje a trasladar para su tranquilidad. Está pensado para
compañías que arrancan, entre comillas, desde cero en temas ambientales o que se han iniciado y van haciendo ahí sus pinitos. Y la clave está en medir la huella, medir la gestión del agua, medir la generación de residuos, medir la energía, planificar un plan de actuación, ¿vale?, en cada una de esas 4 materias, cómo reducir la huella, cómo reducir la energía, gestionar mejor la energía y ser eficientes, cómo reducir o mejor valorizar los residuos, cómo hacer lo propio con el agua y emprender acciones, ¿vale? Acciones que al final se van cumpliendo y van permitiendo evaluar positivamente el mantenimiento en el esquema del winery. Como verán, es un modelo de gestión muy sencillo en nuestra opinión, nada burocrático, pero que permite a las compañías arrancar, a las bodegas en este caso, arrancar en este compromiso de sostenibilidad. Y por mi parte, quería hacer esta entre medio introducción y explicación del winery y sobre todo de las motivaciones para dar paso a nuestros compañeros en este marco de actuación, que es el wineries, y que puedan entrar ya un poquito más en detalle, ¿vale? Perdona. Perdona, Pepe. Sí, nada, tranquilo. Ahí acababa. Decía... ¿Se me ve? Es que no sé si soy capaz ahora de... ¿Qué ha pasado? Perdón. Tengo que dejar de compartir. Disculpad, ¿eh? Vale. Ya está. Perdón. Ahora. Ya está. Muchas gracias, Pepe. Bueno, por mi parte, mirad, voy a ser rápido porque lo que quiero es que sea mi compañera Isabel, que es la experta en la parte técnica, explique todo el proyecto en el tiempo que nos queda. Entonces, simplemente comentaros, bueno, mi nombre es Emilio González, somos de la empresa Ingenia Calidad y Medio Ambiente. En esto de la calidad y medio ambiente pues ya llevamos unos cuantos años y bueno, pues también nuestros esfuerzos un poco han ido enfocados en esta línea, siempre a mejorar pues esa calidad, esa sostenibilidad en distintos ámbitos. Este proyecto que hemos diseñado vamos a ser los encargados un poco en el desarrollo, es decir, para nosotros es muy ilusionante y es un reto poder trabajar con un sector como el vuestro y trabajar con vosotros, porque yo creo que es un reto bastante importante. Yo creo que lo que hemos hecho es diseñar un proyecto de tal manera que esto se pueda conseguir de una forma lo más rápido posible, sencillo, sin complicaciones y de manera lo más eficaz. Para ello, el proyecto y el estudio que hemos hecho previo para dar un poco este proyecto ha sido, como ya han comentado, enfocarlo en 2 fases. Estas 2 fases sería la primera fase, que va a tener una duración de unos 2 meses más o menos, sería básicamente en conseguir el cálculo y el sello del ministerio, ahora explica un poco más Isabel con detalle, de la huella de carbono. Y luego, en el segundo ámbito, la segunda fase, es continuar con este proyecto hacia la certificación de wineries, que más o menos está estipulado en unos 4 meses o por ahí, ¿vale? Es decir, que en total el del proyecto puede tener una duración de 6 meses. ¿Por qué ha sido de esta manera? Bueno, básicamente porque, como ha comentado Pepe Magro también en este caso, es que wineries exige un cálculo previo a la huella de carbono, entre otros muchos de sus requisitos, ¿vale? La fórmula que nosotros hemos pensado para hacer esto mucho más dinámico, rápido y sobre todo eficaz es trabajar con una metodología que está basada en esas asistencias técnicas que vamos a definir como grupales por un lado e individuales por otro. ¿Qué significa esto? Pues que en los momentos y ámbitos que ya tenemos diseñados, en ciertas sesiones que hemos programado para que todos podamos participar de manera continua y nosotros vamos sirviendo de guión para hacer ese cálculo, cada uno de vosotros va a tener toda la información en esas sesiones para poder tener esa formación previa y todos esos datos necesarios para poder hacer ese cálculo. De tal manera que cada uno en su ordenador, en su escritorio, va a ir generando toda la documentación y todos los cálculos que sean necesarios, guiados siempre por nosotros y luego con esas asistencias individuales, donde con cada uno de vosotros que queréis participar en este proyecto, pues tendréis toda la información y todo el asesoramiento y acompañamiento que sea necesario, ¿vale? Simplemente esto, doy paso a Isabel, en este caso mi compañera, que ya va a dar un poquito más de detalle en el proyecto, ¿vale? Muchas gracias. Vale, buenas. Gracias, Emilio. Pues efectivamente a ver. Vale, bien, pues yo voy a explicar un poco más la parte más técnica, un poco los requisitos que tienen que tener las bodegas para entrar en este programa, ¿vale? Lo primero, sí que voy a hablar un poquito la parte técnica porque es importante para ver el alcance
de la fase 1, sobre todo de la huella de carbono, que es la que se va a iniciar de aquí a diciembre. Vale, primero explicar, bueno, la huella de carbono, que son, como hemos visto, los gases de efecto invernadero que se están emitiendo a la atmósfera por parte de las organizaciones, y me quiero parar un momento en explicaros un poco las diferencias que hay respecto a esas emisiones y cómo se dividen para calcularlos, ¿vale? Es unas emisiones directas, que pone aquí de alcance 1, que son aquellas que generan los vehículos, ¿vale? De las compañías, como pone ahí, o por ejemplo un foco de una caldera de gas de calefacción. O sea, es algo que genera la organización de manera directa y lo puede controlar, ¿vale? Luego tenemos otras que son alcance 2, que es el consumo eléctrico de una organización, que normalmente lo que hace es controlarlo, consumir, gastar, pero que se genera en una central. Entonces, es una manera, lo pone ahí como indirecta, pero realmente tenemos todo el control. Las organizaciones tienen todo el control. Y luego estarían las del alcance 3, que son indirectas, que son las que se tiene menos control porque vienen de terceros, podríamos decir, o por ejemplo, de nuestros proveedores. El consumo de gasoil que genera emisiones a la atmósfera de nuestros productos tecnológicos, por ejemplo, o materiales auxiliares, o las botellas de vidrio. Todo eso es un alcance 3, es, digamos, indirecto. Puedo tenerlo, no tengo todo el control, ¿vale? No depende todo de mí. No, la huella de carbono del vidrio, por ejemplo, estaría en este alcance 3, en esas botellas, tanto de el distribuidor que me viene con el camión a dejarme esa materia prima o esas materias auxiliares, como el propio huella de carbono de esa botella. ¿Vale? Es importante ver esto. ¿Qué más? Bueno, como hemos dicho, los beneficios yo creo que están claros, el de conocer la huella de carbono, porque todas las medidas que hay que llevar a cabo para reducir esa huella de carbono al final son un beneficio para la empresa, ya que ahorra costes, como ponemos en esta diapositiva, ¿no? O sea, todos los beneficios, no los voy a repetir, pero además de la contribución medioambiental, tiene también un beneficio en los propios costes energéticos. Tenemos que ser más eficientes, nuestra energía ha de ser menor, o la implantación de energías más económicas como una fotovoltaica, ¿no? Además de lo que estamos aquí, aperturas de nuevos mercados hacia consumidores más concienciados o mercados que demandan productos más verdes. Vale. Para el cálculo de la huella de carbono, para darle visibilidad, existen diferentes reconocimientos, como pone aquí, estándares o iniciativas. Algunas de ellas son pues, normas ISO, otros protocolos como el GHG Protocol, que llevan asociado una verificación externa, en este caso, por ejemplo, AENOR. Y existe una iniciativa interesante del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que es el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono. ¿Vale? Este programa va enfocado a que las empresas consigan este sello. ¿Por qué se ha elegido este sello? Porque es de gran interés para la mayoría de las pymes, ¿vale? Es una metodología sencilla y que no requiere una verificación externa, aunque se podría hacer si se quisiera, ¿vale? Pero en un principio una pyme, ahora vemos los requisitos que debe tener, no sería necesaria esa verificación. Tendrías que hacer el cálculo y hacer el registro en el ministerio y se obtendría el sello que aparece aquí abajo a la derecha. ¿Qué empresas pueden tener este registro sin necesidad de verificación? Pues las que quieran inscribir alcance 1 y alcance 2. Por eso me he querido parar en la primera diapositiva. Si se quiere el alcance 3, que puede ser, es voluntario y sí que requiere verificación, pero en un inicio con alcance 1 y alcance 2 sería suficiente. El tipo de organización tiene que ser pyme, como dice ahí, o asociación, fundación, cooperativa y demás. Una que no sea pyme también lo puede hacer, por supuesto, pero debe llevar una verificación por tercera parte. Aunque esto tiene una excepción.
Si alguna bodega que no sea PYME, pero tiene el reglamento EMAS implantado, un sistema de gestión comunitario, de gestión y auditoría medioambiental, que es el EMAS, o un sistema de gestión energética, no tendría que tener, no sería necesaria una verificación por tercera parte. Si no, entraría en el mismo programa sin ningún problema, pero debería tener esa verificación externa. Y el tipo de emisiones estaríais todos porque no tenéis emisiones de proceso significativas, ¿vale? Estamos hablando de estas emisiones, son un poco particulares. Por ejemplo, una industria química que tenga un determinado proceso que genere unos focos con unas emisiones muy características. No es el caso. ¿Por qué? Como pone aquí, si las emisiones se derivasen de la actividad agrícola, no sería necesaria la verificación por parte externa, siempre que se emplee una calculadora que establece el propio ministerio. En este caso, podría existir dos posibilidades. Una bodega que solo quiera tener la huella de carbono de la bodega, o una bodega que tenga una explotación, que tenga un viñedo asociado. Entonces tendría una huella de carbono de las dos cosas, la bodega junto con ese viñedo. ¿Vale? Las dos opciones son viables para este programa. Vale, este sello que sacó el Ministerio, pues yo creo que en el año 2015, no recuerdo muy bien, o anteriormente, o más o menos sobre ese año, ¿vale? El beneficio que tiene es que tienen este sello y además pueden ir mejorando y se va a plasmar esa mejora a lo largo de los años. Cada vez que se calcula la huella de carbono, se resalta esta pestaña que pone aquí de cálculo. Ahora bien, si la empresa además lo reduce esa huella de carbono, le resaltarían también la siguiente pestaña. En el caso en el que se haya calculado, se haya reducido y no se pueda más, como ha dicho José Magro, se podría compensar en esos proyectos de absorción de la huella de carbono, con lo cual tendríamos resaltada esta pestaña. Inicialmente, en esta fase 1 del cálculo de la huella de carbono, en el programa, estaríamos en esta pestaña, ¿vale? Podemos todos los años calcular y ya está. Importante, todos los años hay que calcular y hay que proponer mejoras para reducir, ¿vale? Un plan de reducción de esa huella de carbono. En principio, con este sello, con vistas a 4 años, ¿vale? Es obligatorio tener esa planificación de la reducción de las huellas de carbono, ese plan de reducción, que no quiere decir que al final, si no lo cumples, te vayan a quitar el sello. Lo único que ocurriría si no llegas a cumplir esa reducción es que no te resaltaría esa pestaña, ¿vale? Se quedaría solo con el del cálculo. Pero sí que hay que plantear esa reducción. Vale. En el caso del Wine-Ellis, no me voy a parar, que ya lo ha explicado José Magro, simplemente que están en esos 4 aspectos, en esos 4 pilares, en el que uno de ellos es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que hay que conseguir para obtener esta certificación es, en el primer año, una puntuación mínima de 200 puntos, como mínimo 50 puntos en cada una de ellas, ¿vale? No voy a entrar en el cuestionario, pero en la reducción de emisiones GEIS, en este apartado, con el cálculo de la huella de carbono y el plan de reducción, ya se tendrían 40 puntos, por ejemplo, en ese caso. Entonces, digamos, si has hecho la fase 1, la fase 2 tendrías una parte ya avanzada, ¿vale? Entonces, en este caso sí requiere una certificación externa, ¿vale? Y además, como pone ahí, una cuota anual a la federación, a la FED. Vale, sí, importante. Adicionalmente, es importante resaltar que además de esos 4 pilares, previo a todo esto, la bodega que no tenga un sistema de gestión implantado 14.000 OEMAS requiere una auditoría para el cumplimiento legal ambiental. O sea,
estos 4 pilares son la base, pero antes de todo eso tiene que existir un cumplimiento de toda la legislación ambiental de la empresa. ¿Vale? Entonces, aquellas empresas que no tengan estos sistemas, que ya estos sistemas de gestión ambiental verifican que se cumple con la legislación, tienen que hacer una revisión de toda esa legislación. Vale. Bueno, las ventajas yo creo que ya las hemos dicho y además los sellos están valorados de manera internacional. Esto quería poner la relación con la Agenda 2030, ya que hemos hablado de ella. De los 17 objetivos, pues al menos directamente, acción por el clima, evidentemente, energía asequible y no contaminante, porque los planes de reducción van a ir muchos dirigidos a instalaciones fotovoltaicas, por ejemplo, y producción y consumo responsables, ya que estamos siendo eficientes. Vale, ¿cuál va a ser la operativa? Aunque ya lo ha dicho un poco Emilio, en el programa, ¿vale? Este es un resumen de la fase 1, va a consistir en sesiones grupales y asistencias técnicas individuales. En principio es todo telemático, así reducimos la huella de carbono. Van a ser un máximo de 15 bodegas por sesión, digamos, por grupo, y pueden ser bodega más viñedo, como he dicho, o solo bodega. Y pymes o no pymes. Lo único que la que no sea pyme tiene que llevar esa verificación. Para realizar el cálculo de la huella de carbono se van a utilizar unas calculadoras que están publicadas y validadas por el propio Ministerio, ¿vale? Donde se tienen que obtener, se van a incluir una serie de datos como el consumo de electricidad, el consumo de gasoil, todos esos condicionantes que nos van a decir cuáles son esas emisiones, ¿vale? Que estamos emitiendo. Hay 2 calculadoras diferentes, pero la única parte que es distinta es la parte relacionada con los cultivos. Entonces, se puede hacer conjuntamente, excepto ese apartado en concreto en el que, bueno, en esa sesión se hablará del tema de los cultivos y no aplicará a los que sean solo bodega y sí aplicará a bodega más viñedo. Las sesiones grupales serían 4, de 1 a 2 horas y media, no creo que llegaré a 2 horas y media. La primera sería formación, luego hablaríamos de la documentación y todo lo que hay que recopilar para la calculadora, porque es importante tenerlo todo previamente. En la tercera, cumplimentamos la calculadora conjuntamente, cada uno con sus datos, y la cuarta va simplemente a registrar la huella de carbono en el registro del Ministerio, ¿vale? De manera general. Y luego la parte de asistencia técnica individual son consultas, dudas que puedan surgir y demás, información que os iremos solicitando para hacer unos pequeños informes que hay que registrar y un acompañamiento en el plan de reducción. De manera similar, la fase 2 del Wineries ya a partir de 2022 lleva más sesiones, ¿vale? Es una cosa más grande, tiene muchos más aspectos. Además de la formación, la parte que hemos dicho de requisitos legales, que es importante un poco dirigir a las empresas y que comprueben que se está cumpliendo con esos requisitos legales. Y ya para cada uno de los apartados iremos viendo cuáles son los datos que hay que recopilar para poder ir avanzando, ¿vale? No me voy a detener en cada uno de esos aspectos, pero iríamos en los 4 apartados sumando para poder conseguir esos 50 puntos. ¿Vale? En este caso, la bodega tiene que solicitar la certificación a la FED y el contacto con la certificadora, ¿vale? Para la certificación. Vale, cosas que os tengo que decir que tenía por aquí. Aunque esto a lo mejor el IPES es el que lo debería introducir, pero decir que el hacer estos programas grupales, lo que vamos a conseguir es reducir prácticamente a la mitad el coste de esa consultoría que tendría una empresa si tuviésemos que hacerlo individualmente. Además de, como digo, reducimos la huella de carbono. Y decir que está subvencionada por el parte del IPEX la mitad de la consultoría de cada una de las fases.
No así de la parte de verificación. O sea, aquellas empresas que tengan que hacer una verificación estaría aparte. ¿Vale? No sé si habría que hacer alguna aclaración más, si sería el IPEX quien pueda contestar. Emilio, algo que se me haya escapado que haya que indicar. Simplemente quiero añadir un apunte muy breve. Los datos que cada una de las bodegas va a introducir en esa calculadora a nivel grupal y al mismo tiempo en esas sesiones que estamos hablando, van a ser datos que no van a ser compartidos en ningún momento. Es decir, toda esta información, quien la va a ver simplemente es la propia bodega. Es decir, no va a haber publicación de datos entre unas bodegas y otras, a no ser que alguna quiera publicarlos y quiera presentarlos, pero que los datos con los que trabaja cada una bodega son los propios, reales, y no son conocidos por el resto de bodegas porque está trabajando en su entorno operativo de su puesto de trabajo. ¿Vale? Sí, porque, sí, perdón, Emilio, la sesión grupal, en ese caso en la calculadora, va a ser en la imagen poner la calculadora, ir dirigiendo a la empresa, decir, oye, aquí vamos a meter el consumo de electricidad y cada uno en su empresa, en su ordenador, estará metiendo su consumo energético. No vamos a ser, no lo vamos a compartir. Exactamente. Muy bien, yo creo que la verdad es que creo que ha quedado bastante claro. Sí me gustaría decir que, como ha apuntado Isabel, la parte de consultoría va a estar de alguna manera financiada por IPEX y va a reducir el coste de esta consultoría al 50%. Hoy hemos lanzado la convocatoria. Yo voy a poner ahora en el chat, donde aparece más información sobre el programa, voy a poner en el chat también el enlace a nuestra web donde está la información del mismo. Y desde hoy ya se pueden registrar las empresas. Además del apoyo que se va a dar para el tema de la consultoría, quiero también que las empresas tengan en cuenta que la parte de verificación también la pueden, considerar como un concepto subvencionable dentro de lo que es la línea de ayudas directas que está también con convocatoria abierta por parte nuestra hasta mediados de noviembre, si no recuerdo exactamente la fecha, ahora os lo podemos decir. Pero este tipo de verificación, certificación, es un gasto también subvencionable dentro de la línea de ayudas directas, de modo que yo animo a que las empresas que quieran participar en este programa tengan en cuenta que también van a poder, en este caso, tener en cuenta este tipo de gasto dentro de la otra línea de ayudas, además de lo que está implícito en el propio programa que estamos lanzando y que estamos poniendo en marcha hoy. Y creo que lo mejor es que abramos la posibilidad de que las empresas puedan hacer preguntas, aunque nos hemos pasado un poco del tiempo ya, pero sí que me gustaría que las empresas puedan tener esa oportunidad de hacer cualquier consulta y si no, pues en cualquier caso vamos a estar todos dispuestos a poder atenderlas a partir de hoy. Si me confirman que las ayudas es hasta el 15 de noviembre, cuando tenemos el plazo abierto. Y pues si alguien tiene alguna pregunta, directamente que abra el micro y adelante. No sé si hemos sido muy claros o hay tímidos en la sala. Yo, Luis, para confirmar lo que tú comentabas, recordar a las bodegas que efectivamente dentro del programa hay una parte de consultoría que ya está financiada por IPEX y la otra parte las empresas la pagan directamente y que la verificación y lo que es la auditoría que, por ejemplo, haría AENOR para prepararse para el Wineries es lo que también podrían entrar como concepto subvencionable dentro de las ayudas. Vale, creo que, no sé, parece que no hay preguntas. No sé si alguna de las personas que habéis intervenido queréis hacer alguna aportación más. Y si no, pues yo creo que podemos dar por concluida la sesión, el webinar. Yo creo que ha sido muy interesante y que arranca hoy un proyecto que para nosotros pues, nos genera mucha ilusión porque es el primero de muchos otros que queremos seguir desarrollando y que vemos realmente como una línea de trabajo que cada vez va a tener más peso en todo lo que es la acción de internacionalización por parte de IPEX y vamos a trabajar porque sea un éxito. Con todas las personas que nos habéis acompañado hoy en la mesa, que es un placer haberos tenido aquí, y con las empresas que al final son nuestros clientes, por así decir, y la razón de ser de nuestra organización. Y nada más. Y gracias a todos por vuestro tiempo, de verdad, y estamos aquí para resolver cualquier consulta a partir de ahora.
como os decía, la convocatoria está abierta, nos ponemos manos a la obra. Mil gracias. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Buen día. Hasta luego. Hasta pronto.